Y quiero también pedirle al Padre Raúl, quiero pedirle si hace una oración por este hermano nuestro, Padre, usted. Sí, por favor, Padre. Un fuerte aplauso también para el Padre Raúl. Él también va a exponernos un tema más adelante, después del 11. Ahí no necesito presentarlo, un gran predicador. Sí, hombre, me parece todo un artista, Padre. Otro fuerte aplauso para el Padre. Y vamos a extender nuestra mano derecha todos para hacer una bendición. ¿Cómo están los muchachos? Bendecidos. Pero parémonos y vamos a bendecir a este hermano porque ese les va a predicar y los va a poner pero a funcionar. Amén. ¿Les parece? ¿Dónde están los papás de estos muchachos? Date la mano. ¿Ustedes los alimentan bien? Pues vamos a mirar a ver cómo funcionamos. Vamos todos a extender la mano para bendecir a este hermano nuestro que nos va a predicar, nos va a traer la palabra del Señor. Padre, Señor del cielo, Padre de misericordia, derrama tu gracia, tu bendición sobre este hermano nuestro, Señor. Pon en sus labios, en su mente, en su corazón, todo tu amor, toda tu ternura, Señor, para que transmita tu palabra, tu amor, tu misericordia a estos jóvenes que vienen con alegría a recibir tu mensaje y tu enseñanza, Señor. Tú, Padre amado, estás con nosotros en este momento y pedimos, Señor, derrames todas tus bendiciones sobre este hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso, hermano. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando se para alguien aquí? ¿Qué es lo que dice la gente? Muchas veces yo miro las caras y más o menos me imagino cosas. No sé si sean correctas o equivocadas. I imagine things. Who is this guy? Is he white? No. Is he Mexican? Oh my gosh. Was he adopted? No, no sé. Who was? ¿Qué me va a decir a mí si yo soy de México y lo sé todo? Soy del rancho de las calabazas. No, mi papá era de ese rancho. Y bueno, como decían, pues tengo un poco de estudios. Yo siento que cambié algo por los estudios. Mucha gente pues quiere casarse, ¿sí o no? Se quiere casar, quiere encontrar a esa persona. Pues yo decidí estudiar y a causa de eso pues estuve muchos años enfrente de una computadora haciendo tarea. Y pues no me dediqué a buscar a alguien. Y pues gracias a Dios me encanta ser soltero. ¿A quién más? It's a good thing. It's a blessing. Dice una jovencita que está por ahí. How old are you, sister? 13. Oh, that makes sense. Ok, so les voy a leer eso. La razón que yo quise estudiar terapia familiar es porque yo he mirado algo que está pasando con la familia. No sé si has notado tú. Los valores familiares se han ido a dónde? Bye bye. Y estamos aceptando más y más, especialmente donde yo vengo, cosas que antes no eran normales. Amén. Y hoy día tenemos jóvenes y no podemos culpar a los jóvenes porque nosotros adultos hace años abrimos puertas y ahora ellos están entrando por esas puertas. Puertas de libertinaje. A muchos de nosotros, ustedes como padre, quizás en sus tiempos tomaban alcohol y ahora los hijos quizás tienen el interés. ¿De dónde vienen? Probablemente te miraron tomar hace años. O la familia está siendo atacada. ¿Atacada por quién? Satanás. El enemigo. ¿Quién más? El mundo. ¿Y quién más? Nosotros, la carne, amén. Los tres enemigos. Ok, voy a leer una escritura. No sé quién trajo su Biblia. ¿Alguien trajo una Biblia por aquí? ¿Una persona nomás? Dos, ok. ¿Quién pone atención? Who likes to pay attention? Ok, amén. Génesis 35. Y nos dice así la palabra de Dios. Génesis 35. Voy a hablarles de una persona que se llama Jacob. Su nombre fue cambiado a aquel después. Israel, amén. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Israel. Ok, muy bien.
Jacob empezó como una persona muy recta. Bueno, dice la palabra de Dios que echaba mentiras. ¿Alguien echa mentiras? Yo era bien mentiroso antes de conocer a Dios. En el teléfono le decía a las muchachas, yeah, I'm tall, dark and handsome. Y luego me preguntaban, hey, I thought you were tall, dark and handsome. Oh, it's because I'm injured. That's why I'm down here. And I haven't got a tan lately. So I like to lie. Jacob era así. Jacob le echó mentiras a su hermano. He lied to his brother. Imagine that. And he won. He took his brother's rights. ¿Qué quiere decir eso? Su hermano era el primer nacido. El primer nacido en Israel tenía todos los derechos, la herencia, era el mero mero. Y el hermano más pequeño, que se llamaba Jacob, su mamá le dijo, hey, trick him. Su propia mamá, imagínense. Y quiere decir, y dice la palabra de Dios, que agarró sus derechos. Esaú llegó todo cansado y bueno, le dijo a Jacob, si me haces algo de comer, te doy mis derechos. Y después otra vez lo engañó 2 veces. Pero Jacob tuvo un momento donde creció, maduró y se encontró a Dios, se encontró a Yahvé. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Muchos de nosotros en la juventud vivimos una vida de libertinaje, una vida de querer descubrir lo que es el amor, to have fun, to party, right? I'm not ready for church right now. I want to experience life. ¿Y qué pasa cuando tienes esa actitud? Get in trouble. Te pasan cosas. Y lo mismo le pasó a Jacob. Jacob tuvo tuvo una experiencia con Dios que transformó su vida y fue una persona diferente. Ya no le importaba la mentira, ya no le importaban las cosas que antes le importaba. Y vamos a ver lo que pasa aquí en esta historia. En Génesis 35:2 dice, llamó Jacob a toda su familia y los que estaban con él y les ordenó, arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa. ¿Cómo son las fiestas latinas? Mexican party or Salvadorian or Guatemalan party. ¿Cómo es una fiesta? Normal, digo normalmente. ¿Cómo? ¿Born? Ok. ¿Qué hay en una fiesta? Cerveza. ¿Qué más? Bueno, les voy a contar en mi experiencia cuando yo estaba joven, y iba a una fiesta. Me gustaba ver a mis tíos tomados porque empezaban a ser más chistosos. They were funny. Empezaban a contar chistes, se ponían a cantar. ¿Qué mensaje estaba recibiendo yo como niño? Que el alcohol era algo bueno. Porque mis tíos eran adultos, yo quería ser como ellos, estaban fuertes y estaban tomando. Y luego tomaban y cantaban canciones y se divertían. Según así lo miraba yo como pequeño. Pero ¿cómo termina la noche? How does it always end? El pleito. Dice tu tío, están ahí tomando, felices, cantando canciones y viene de repente uno dice, ¡hey, Toño! ¿Recuerdas que hace 10 años allá en el rancho no me pagaste 20 pesos? ¿No es cierto? Yo te los pagué y de repente empiezan a pelearse. ¿Quién ha mirado eso en una fiesta? Yo. Y mis tíos se andan agarrando, pero ya están viejitos y ya ni saben pelear y tiran como, ¿cómo se llama? Slow motion. Y luego entran los jóvenes. Oh, mira, tu papá se está agarrando y qué vergüenza que muchas veces nuestros matrimonios, nuestras quinceañeras, nuestros bautizos se convierten en esto. Una fiesta que empezó cristiana, amén. Un niño es llevado ante el altar, presentado para ser bautizado, para recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo termina? Nadie se acuerda del bautismo, del regalo que el niño recibió.
¿Cómo terminamos? Adorando al Dios de la cerveza. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dice que Jacob tuvo una reunión diferente. He had a different type of party. Una reunión totalmente diferente. Reunió su familia para darles un mensaje. ¿Escuchaste el mensaje? Miren lo que dice el mensaje. Jacob le dijo esto a su familia. Les dijo: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Arrojen sus ídolos. ¿Qué es un ídolo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: idolatría no nomás es creencias paganas falsas. Dice: el hombre comete idolatría cuando le da honor o reverencia a la creación en vez de Dios. Cuando le da reverencia a la creación. Entonces Jacob tuvo una reunión. ¿Qué dijeron de Jacob? You're crazy. What happened to you? Antes eras el que hacías la fiesta y ahora que estás yendo a la iglesia te has hecho aburrido. ¿Quién ha escuchado eso? Pero yo digo que en la iglesia nos divertimos de una forma diferente y esta es la clave. Quiero que escuchen esta parte en la palabra de Dios. Dice así: arrojen lejos los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Change what? En la Biblia, ¿qué significa cambiarse la ropa? Miren, escuchen esto. Romanos 13:14 dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Jacob les estaba diciendo a sus familiares: quítense la ropa, cámbiense de ropa. En otras palabras, conviértanse, adoren a Dios. Yo lo hice y mírenme a mí. Amén. Amén. ¿Quién quiere hacerlo hoy? Y dice: después subiremos a Betel, allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Ahora, ¿quién tiene hijos? Who has brothers? ¿Todos se portan bien? Hay a veces en las familias hay como 3 que se portan bien, 2 rebeldes. Yo como cuando estudié terapia familiar, dice que hay el héroe, el que agarra los buenos grados, el que muchas veces es el que carga el nombre de la familia. Ese es el que toda la familia dice: miren, este es el bueno, el hero. Y todos los demás hermanos hay el que le llaman el scapegoat. Ese es el que se porta mal. Ese lo escondemos en el closet. No salgas, van a venir tus tíos y quédate allí. Ese era yo. La oveja negra. Luego hay el niño perdido, el que más o menos está allí pero no dice nada. Ha sido entrenado que cuando hay pleito en la familia se queda callado. Vamos a estudiar la historia de José. ¿Quién sabe algo de José? Joseph. I like the name Joseph. It's the most beautiful name besides Jesus. Amen? You guys are easy. Es un nombre hermoso. Amén. José. Porque es mi nombre. Right? It's funny. Broma. Ok, dice así. Vamos a examinar una familia. Me gusta la familia porque, como saben, soy terapista familiar. He estado en medio de guerras. Bueno, no guerras físicas, pero de gritos, a veces es difícil. Cuando primero empecé todavía no tengo mi licencia, pero voy en proceso. Y cuando primero empecé a ir a las casas, wow, me doy cuenta que detrás de las paredes hay muchas cosas que pasan que no queremos presentar al mundo. ¿Verdad? Y vamos a ver esta familia, vamos a examinar. Dice así: a los 17 años José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente,
ayudaba a los hijos de Bila y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. ¿Qué hacía José? ¿Qué era? What was he? He was telling on his brothers, so he was what? Tattletale, okay, good. Snitch. Le decía a su papá que sus hermanos se portaban mal. Y vemos aquí, estos son los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Israel o Jacob? Según la Biblia, 12. Me imagino que Benjamín no estaba ahí porque todavía estaba joven. José era the second to the last one. Y dice que uno de los más jóvenes, imagínense, estaba informándole a su papá que sus hermanos mayores hacían ¿qué? Se portaban mal. ¿Eran malos? No, no eran malos. Amén. Tenemos que quitar esa palabra. Nadie es malo. Su conducta, su actitud era mala. Amén. Andaban en pecado. Entonces, este hijo joven, José, se dio cuenta que sus hermanos andaban mal y dice la palabra de Dios que fue con su padre y les decía, Dad, man, you're not going to believe this. What, Joseph? My brothers, man, they're doing bad. They're drinking, they're partying, they're getting high. They're chasing girls, right? Andan haciendo el mal. Y miren esta otra parte, dice, Israel quería a José más que sus otros hijos. Ahí eso es correcto. Bueno, no era perfecto. Jacob no era perfecto. Y dice así: pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Imagínense allí José con un chalequito, su camisa. Los demás hermanos agarraron camisa. Los demás hermanos, ahí viene él con su chaleco, con su camisa. Su padre se la hizo. Me imagino que gastó tiempo, gastó dinero quizás en esta camiseta. Y los demás hermanos, nada. Thank you, brother. Pero vamos a verlo de forma espiritual. Cuando José a Jacob reunió a su familia, ¿qué es lo que le dijo? Cambien ¿qué? Su ropa. ¿Y cuáles de los muchachos tenían un chaleco, una camisa o ropa nueva? Nomás uno, José. Porque los demás hermanos, podemos decir, andaban en malos pasos. ¿Por qué José tenía la camisa puesta o ropa nueva? Porque él obedecía a su padre. Y sus demás hermanos no. Amén. Y es tan importante, young people, for you to follow God. Amen. Es tan importante porque para yo agarrar el traje y revestirme de Cristo, tuve que pasar por las drogas, tuve que pasar por el alcohol, tuve que perderme, tuve que llegar borracho muchas veces, tuve que ofender. ¿Por qué? Porque escogí el camino de los hermanos de José, de rebeldía. Y tuve que venir en malas condiciones a la iglesia. Pero de todos modos Dios no me rechazó, me revistió. Amén. So, vemos que este joven estaba revestido. ¿Qué pasa en la historia? Y luego no nomás eso, dice la palabra de Dios que José empieza a tener sueños. Y le cuenta un día los sueños a sus hermanos. Mira, hermanos, me miré a mí y ustedes me estaban adorando. Lo puedo leer, pero más o menos voy a explicar. ¿De qué hicieron sus hermanos con su sueño, con su visión? Se pusieron felices, dijeron, a ver, cuéntanos, José. Dice que no, se enojaron. They got mad. They were like, man, here he is, here's this tattletale, he's a snitch. We want to have a good time, we want to party it up, and here he is spying on us for our dad. Nos está espiando. He's messing up all the fun, right?
Como cuando entra alguien que conoce a Dios en la fiesta y todos los hermanos que no conocen a Dios dicen, ay, casi esconden la cerveza. People get uncomfortable around you when you know God. Trust me. Se ponen inconfortables. Es más, hay gente que ya te deja hablar porque tú conoces a Dios. So, un día estaban reunidos estos hermanos y miren lo que dicen. Dice así la palabra de Dios. Dice, su papá lo mandó y dijeron esto. Dice, al verlo desde lejos y antes de que llevara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador, este es el momento, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera. Y diremos que algún animal feroz lo devoró. Allí vamos a ver en qué quedan sus sueños. ¿Por qué lo querían matar? ¿Qué le dijeron? El soñador, the dreamer, right? Porque José de temprana edad estaba pegado a las cosas de Dios. Había recibido una ropa nueva porque su papá, cuando le dijo a su familia, quítense la ropa nueva, toda la familia escuchó. Todos escucharon, pero me imagino que no todos pusieron las palabras de Jacob enviadas por Dios en práctica. Algunos dejaron sus dioses, algunos tuvieron una conversión y otros dijeron, como sus otros hijos dijeron que no, pero hubo uno que escuchó la voz de Dios. Es tan importante. Yo soy de mis hermanos, somos 3. Mi hermano no está en las cosas de Dios, mi hermana tampoco. Yo era la oveja negra, pero cuando mis padres estaban en este ambiente carismático, les voy a ser honestos, this is what I thought. Mis padres empezaron a ir, íbamos a misa todos los domingos, y bien de repente entre semana, los miércoles, empezaron a ir a un grupo. Y cuando la primera vez que yo fui a este grupo, yo empecé a mirar a la gente y yo nomás me reía. I was cracking up. Había uno que se llamaba Carlos y se paraba enfrente y levantaba las manos. Yo nunca había mirado eso. Y decía, se ponía así, dice, aquí el Señor está sanando a alguien de la espalda. Y yo decía, that's not true. No es cierto. Y luego él se ponía y empezaba a hablar en un lenguaje. Y yo, what? Me acercaba y escuchaba. Y luego me salía con mis amigos y nos reíamos. Decíamos, man, our parents are crazy. Our parents are nuts. Y lo más interesante era cuando alguien estaba orando por alguien, somebody was getting prayed for, se caían. That was scary for me. Y luego caían y yo como niño pasábamos por allí y mirábamos, are they dead? Did they die? Are they sleeping? It's not even 8 o'clock. ¿Por qué están durmiendo? Pero había algo dentro de lo que mis padres estaban haciendo que los mantenía. Mi papá ya no tomaba. Mi mamá ya no estaba tomando pastillas para dormir. My mom was a different type of drug addict. Prescription drugs, pills, sleeping pills. Y bien de repente empezaron a cambiar. So yo me burlaba y decía, they're crazy, right? Pero había algo, dejaron de ir a fiestas mundanas. They stopped partying. They stopped doing all the things we used to do. My parents didn't fight anymore. Algo estaba pasando. So I judged it, but I noticed it. Lo juzgaba, they're crazy, están locos, pero dentro de lo que estaban haciendo ellos había algo interesante. Y yo me iba fijando, y yo seguía tomando, y yo empecé a fumar, and I started to hang out with the wrong crowd. But I was paying attention to my parents, estaba poniendo atención. Y llegó un día donde yo estaba en unas malas condiciones, y yo estaba sufriendo, y yo pensé que Dios no me amaba. Y ese día recordé lo que mis padres estaban haciendo, ese mismo grupo de oración donde mis padres iban a conocer de Dios, al grupo de oración. Años después, podemos decir 15, 16 años después, a los 21 años yo entré sin mis padres
y le di mi vida a Dios y dejé mis ídolos. Mis ídolos en ese entonces era la marihuana, el señor del alcohol, ese era otro de mis señores. El señor de violencia, porque también era violento. Tenía el señor de la tristeza, porque siempre estaba contando chistes, pero nunca nadie sabía quién realmente era yo, porque siempre, oh, he's funny. Yo llegaba a la casa a hacer un terror. Escondía todo con el humor. Pero Cristo me restauró, me vistió del que yo era. Un joven alegre, un joven feliz, un joven que no tenía que esconder todas estas emociones con el alcohol, con las drogas, con cosas del mundo. Y descubrí, my parents are onto something. Mis padres, ahora entiendo. Después dejé de juzgar. Pero este joven, y lo que descubrí, cuando tú conoces a Cristo y estás en el camino de Dios, eres juzgado. Se burlan de ti. First time I got made fun of for something good. Antes se burlaban de mí porque me emborrachaba y hacía algo, I do something stupid. Right? Next day, hey man, guess what? What? You took off all your and you ran around and what? Nah, not me. You jumped out the window and you landed in a rose bush, remember? And a cactus. I'm exaggerating. Pero el siguiente día me contaban las cosas. Qué vergüenza. So este José, sus hermanos lo querían matar. ¿Y qué hicieron? ¿Lo mataron? Did they kill him? What did they do to him? Sold him. How do you feel? Have you ever been rejected? Right? Have you ever been rejected? ¿Alguien aquí ha sido rechazado? Jose, you're the only one. You're the only one, Jose. Ever since I met you, I've stopped dating other guys. Wow, I can't believe I'm with you. A month later, hey, you go out with Jessica? Yeah. Oh yeah, why? Oh yeah, she's cute. Okay, cool. Oh, and I seen her the other day. Oh, okay, cool. Oh, you seen her? Cool. But she wasn't with you. What? She was with a guy he's always more handsome. He has a car. He has money. He was a lot better looking than you. Oh man, stop, brother. Just say she was with another guy. Don't say, she was with a more handsome and taller guy with a car and money. Y te cuentan las noticias. Y ahí sientes el rechazo. O en mi hogar, mi hermano era el favorito, Oscar. Cuando mi mamá agarraba el teléfono, Oscar. Ay, fíjense que Oscar va a ir a la universidad y sacó puras A's. Y el Pepe, el Oscar, estábamos hablando del Oscar. ¿Y cómo anda el Pepe? Déjate cuento primero del Oscar y luego hablamos del Pepe. Mercedes, me vas a contar del Pepe. Es que ya tengo que irme. Click, right? Yo era el Pepe. So I felt rejected, rechazado. ¿Quién se ha sentido rechazado? Me imagino que todos. What happened to Joseph? ¿Qué hicieron sus hermanos con José? They sold him to some strangers. Imagínense, they were right there. Ooh, man, we're going to get this dude, man. Ooh, they're ready to kill him, right? They're angry. They're like, ya nos cansamos de sus visiones. Nos cansamos que esté hablando de nuestro comportamiento, right? Porque José, en mi opinión, estaba revestido de Dios y se interesaba en la alma de sus hermanos. Es mi opinión. Bueno, así lo interpreto yo. So, cuando le decía a su papá, no les estaba diciendo para que castigara a sus hermanos, sino para que su papá llegara y les llamara su atención y se arrepintieran.
Muchos hijos hoy día no van a permitir que tú les llames la atención porque tienen el iPad, porque tienen algo prendido, right? Get out, I'm busy, right? Y si tú como padre dejas que algo así, la tele te gane, you're done. Bien, de repente le estás diciendo, hijo, voy a permitir que el ídolo de la televisión sea tu maestro. Lo que puedes hacer, no con gritos, ir y decirle, podemos apagar la tele, quiero algo que decirte. Empieza con te quiero. Y nomás quiero decirte unas cosas. Pero si tú dejas que el grito, Dad, get out of here, leave me alone, y se ponga a ver, entonces se fue tu derecho de ser papá, porque ahora el papá es la tele, ahora el papá es el iPad. Y déjame decirte que lo que el iPad y que lo que la televisión está transmitiendo es puras cosas negativas, anticristianas, amén, anticatólicas. El cristiano hoy día es ridiculizado, la abstinencia es ridiculizado, right? It's made fun of, right? You're a virgin, what? Les voy a hablar un poco de eso ahorita. Vamos a llegar allí. Solo vendieron. ¿Y dónde fue José? Where did he land? ¿Dónde llegó José? ¿Dónde cayó? Egipto. En Egipto. Egypt. ¿Qué significa Egipto para lo que hemos leído en el Éxodo? Egypt is the land of, el país de la esclavitud. Y estaba allí. Dice que había un hombre llamado Potifar. What was the guy's name? Potifar. Y dice que José era trabajador. Vamos a leer la historia. Dice así. Okay, it says this. So, ¿cómo estaba José? Vendido por sus hermanos. Imagínate, sad, lonely. No conocía a nadie allá. Y dice la palabra de Dios, miren, escuchen esto, dice, Yahvé estuvo con José